Vamos a hacer un tema que es precioso el día de hoy. Vamos a intentar unificar eh, el tema tercero, donde hablábamos de la Eucaristía, pan y vino, con el tema de danos hoy el pan de cada día, ¿no? Así que creo que esta exposición de esta partecita del Padre Nuestro, que equivale a la cuarta petición de las 7 peticiones de las que se compone el Padre Nuestro, nos vamos a deleitar con tu exposición, Padre. Bueno, bien, gracias. Espero que esta pequeña participación en mi humilde reflexión pueda llegar a muchas personas y a mover el corazón, que eso es lo que queremos, ¿no? Poder evangelizar a través de nuestra iglesia, conocer un poco más de su doctrina, de esta doctrina rica, de esta doctrina que nos lleva hacia Jesús, que como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, es el pan de vida. El pan de vida. Y pues tenemos esta oración universal del Padre Nuestro que el Señor nos ha dado propiamente, Jesucristo, Mesías y Salvador, para cada uno de nosotros, ¿no? Para que oremos constantemente. Esta oración tan profunda, tan poderosa, tan rica y tan cercana, que nos ayuda a tener esa cercanía total, esa coinonía con el Padre y con la iglesia, ¿no? Entonces tenemos esta cuarta petición de danos hoy el pan de cada día, ¿no? Y es lo que nosotros constantemente pedimos al Señor. No solamente a veces cuando escuchamos esta petición, que prácticamente es un imperativo, danos hoy nuestro pan de cada día, no solamente nos referimos al pan material, sino que nos referimos a todas las necesidades que el ser humano, como corona de la creación, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, necesitamos para subsistir en este mundo temporal. Entonces nos referimos sin duda alguna al alimento espiritual, por supuesto, pues ese alimento espiritual, porque somos constituidos por alma espiritual. Nos referimos también al alimento corporal para subsistir físicamente. Y también nos referimos también al alimento de la sabiduría que viene de Dios, es decir, a la educación, a la cultura. Entonces, es de verdad que una petición integral para cada uno de nosotros, de alma, de cuerpo y de mente, ¿no? El hombre integral, íntegro que necesita, ¿no? Entonces, pues tenemos en el alma espiritual, sin duda alguna, ya yo decía, el Evangelio como referencia, el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿no? Aquel discurso de Jesucristo, pan de vida, ¿no? Y que tiene todo un fundamento bíblico desde el Antiguo Testamento con el Éxodo, cuando este pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida y pues el Señor pues se quejó porque sin duda alguna pasó penumbras, pero el Señor le dio el pan bajado del cielo. Pero este pan ahora que es bajado del cielo es el mismo Jesús, que es pan de vida, que es la palabra, pero también que es la Eucaristía, este alimento espiritual que lo necesitamos cada uno de nosotros para fortalecernos, para alimentarnos, para sentir esa cercanía, para llenar esos vacíos del corazón como alma espiritual. Y Jesús viene a alimentarnos, viene a ser ese buen pastor que viene a dar el alimento para alimentar a sus ovejas. Por ejemplo, me hace recordar esto a los discursos de San Agustín, de los pastores, donde habla sobre el alimento sólido que para robustecer, para fortalecer, para engordar a las ovejas que están en su redil. Y todos somos parte de este redil. Por lo tanto, pues Jesús es pan de vida. Nosotros pedimos que nos dé siempre
de ese pan, ¿no? Señor, danos siempre de ese pan. También el pan corporal, de todo lo necesario que nuestra existencia humana necesita, valga la redundancia, para poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces, sin duda alguna que vemos el pan material, las cosas necesarias, nuestras necesidades básicas, alimento, bebida, ropa, casa, hogar, las finanzas, trabajo. Eso también se refiere a darnos hoy el pan de cada día, ¿no? Necesitamos también pedirle al Señor, porque todo proviene de Él y para Él, ¿no? Nosotros dependemos de Él, la necesidad del Padre nuestro, que pues es un atrevimiento, ¿no? Que nos dice incluso la liturgia de la Eucaristía, esa introducción o esa pequeña munición antes de rezar el Padre Nuestro. Nos atrevemos a decir, ¿no? Ese atreverse a decir, ¿no? Es el Señor que nos dice, bueno, hay que pedirle, ¿no? Y a pedirle a Él es que nosotros, por supuesto, por ende, por lógica, nosotros lo necesitamos. Pedir porque sabemos que Él es el dueño de todo. Él ha hecho todo cuanto existe en el cielo y la tierra. Nosotros nos debemos a Él y necesitamos de Él, porque todo es hechura del Señor. Y es un reconocimiento también de nuestra humilde condición, ¿no? Ese danos hoy nuestro pan de cada día es reconocer también lo filial, que Él es Padre y el Padre no sabe dar cosas malas a sus hijos, ¿no? Y aquí entramos entonces en este cita bíblica de Mateo 5:45, cuando nos dice, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios no sabe dar, Dios es bueno, es bondad, ¿verdad? Absoluta, en Él no hay ninguna maldad y eso hay que rescatarlo, ¿no? Tampoco es relativismo, eso lo podemos encontrar solamente en el ser humano y aquellos que han pues, sido expulsados del cielo, como el demonio, por ejemplo, y sus secuaces. Pero Dios es todo bondad y por lo tanto, pues no se le niega nada a aquellos que se lo piden y a aquellos que no se lo piden, porque hay gente, pues nosotros como cristianos se lo pedimos constantemente al Señor que nos dé el pan de cada día, ese pan espiritual y ese pan corporal, pero hay personas que no se lo piden, que no agradecen, que no le piden al Altísimo pues el pan de cada día. El Señor no es egoísta, ¿no? Y el Señor es totalmente generoso. Le da a todos, a justos y a injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Y esto indica de la bondad y de la misericordia, porque todos somos hijos de Dios. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Entonces, en su bondad, en su riqueza, en su inmensa providencia, quiere proveer a todos de ese pan. Y también nos da esa realidad del amor. Por eso, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Nos invita a repasar el numeral 2778, donde nos habla sobre este atrevimiento que en griego es parecía, ¿no? Parecía que viene a decir pues que es una simplicidad sin desviación, una conciencia filial, una seguridad alegre, una audacia humilde, una certeza de ser amado. Esta palabra constantemente es muy resonada en las escrituras, sobre todo cuando los apóstoles predicaban, porque predicaban con esta realidad, con esta simplicidad, predicaban con esa conciencia filial, predicaban con esa seguridad alegre, con esa audacia humilde, con esa certeza de ser amado. Estaban convencidos, pues los apóstoles estaban convencidos de lo que decían, hablaban con autoridad, no con firmeza, esa firmeza que hoy los cristianos necesitamos predicar. Y esa misma firmeza nos pide el Señor, que podamos también abrir nuestro corazón y nuestra oración al Señor
para que le pidamos de ese pan, ¿no? Da un Dios que nos ama inmensamente, que sabe lo que necesitamos, incluso antes de pedírselo. Ya el Señor sabe lo que necesitamos, pero necesita también que nosotros nos acerquemos con un corazón humilde, con un corazón incluso contrito, como aquel publicano en el templo, también como aquel que reconoce que todo lo bueno y todo cuanto de bendición hay en este mundo proviene del único, de aquel que pues ha creado el cielo y la tierra, y por lo tanto pues también cree en nosotros una humildad de acercarnos al Señor y de decir pues de ti lo necesitamos todo. Y a pesar de que, bueno, por supuesto, el hombre y desde la creación está así, tiene que trabajar por el pan de cada día, ya sea el alimento espiritual, ya sea el alimento corporal, ya sea el alimento cultural, educacional, pues necesita también el hombre trabajar por eso, ¿no? Esforzarse, ¿no? Por el fruto de su trabajo, de su sacrificio, de su esfuerzo. Y aunque todo es don de Dios, pues necesita también ese impulso de las potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad, como hablaba nuestro santo Angelicum, Santo Tomás de Aquino. ¿Para qué? Para que, bueno, podamos nosotros también reaccionar y pedírselo al Señor allí con humildad y sea el Señor que pueda entonces darnos ese pan de cada día, ¿no? Darnos, abrigarnos con ese amor. Pues hoy en día, en este mundo contemporáneo, en este mundo que ha sido creado por Dios, pero donde pululan tantas ideologías, tantas culturas, el modernismo, posmodernismo, ¿no? Muchas veces que nos hablan también como quieren avasallar el cristianismo, hablando sobre un postcristianismo, es decir, que como el cristianismo pasando, ¿no? Ya de la era, de la moda, ¿no? Hablando que el cristianismo no es ninguna moda, sino es una realidad, ¿no? Es Cristo revelado, ¿no? Es el rostro visible del Padre. Por eso el ser católico no es propiamente una religión, sino la revelación de Dios Padre, de Dios en la persona de Jesucristo. Y este pan de cada día que nosotros de manera, pues, correspondiendo a ese imperativo del Señor, ¿no? Que lo pidamos constantemente, nos indica lo mucho que Dios nos ama, ¿no? Como dice acá, se lo pedimos para caer en cuenta que Él nos lo da todo, ¿eh? Lo pedimos porque Dios es bueno incondicionalmente, lo pedimos porque Dios nos ama todo, no porque seamos buenos o porque seamos malos, sino porque somos hijos de Él, todos somos hijos de Dios. Dios nos ama inmerecidamente, Dios nos ama antes que tengamos algún mérito alguno, Dios nos ama por quienes somos, ¿no? No por portarte bien o portarnos mal, no, Dios nos ama ya por sí, por existir, ¿no? Por respirar, porque somos su criatura. Dios nos ama como sus hijos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, el amor de Dios, que es incondicional, es eterno, es misericordioso, tierno, bondadoso para cada uno de nosotros. Por eso Dios no sabe dar cosas malas a sus hijos, ¿no? Y nos lo dice en el Evangelio. Tenemos que pedírselo al Señor constantemente, con mucha humildad en el corazón, para que pues ese Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Y eso muestra esa petición de danos hoy el pan de cada día, muestra también que tenemos un corazón agradecido, que reconocemos la bondad del Señor, que reconocemos su acción también en medio de nosotros, que a pesar de poder tener mucho poco de manera, pudiésemos decir, material o cultural, incluso espiritual, reconocemos que nuestra vida depende de Él, no depende de nosotros mismos. Y aunque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, sin duda alguna, pues sabemos que todo es don y gracia del Señor, como
muy bien decía a veces San Agustín en sus escritos, y lo recalcaba también el Papa Emérito Benedicto XVI. Así que, por supuesto que hay que pedir con una petición humilde, porque somos de Dios. Eh, Así entonces yo puedo saber que, que Dios siempre está conmigo, saber de que Dios derrama esa gracia, saber que Dios no nos abandona. Eh, También está ese pan de la sabiduría, ¿no? Ese pan cultural. Y recordamos entonces también como el Evangelio, por ejemplo, ahora que nos acercamos a la fiesta de la Navidad, ¿no? Como Jesús en su niñez, y dice Lucas capítulo 2, versículo 52, ¿verdad? Que Jesús progresaba en sabiduría, estatura y gracia, ¿no? Ante los hombres. Sabiduría, estatura y gracia. Y esa es la dimensión también, ese trípode también es la dimensión humana, ¿no? Jesús crecía en sabiduría. Nosotros estamos llamados también a pedirle al Señor esa sabiduría, que también es a través de nuestra formación, de nuestra cultura, de nuestra educación. Nosotros los cristianos, por ejemplo, necesitamos también pedirle al Señor ese pan, esa sabiduría que viene de Él, pero que el Señor nos lo dará a través del Espíritu Santo, por el esfuerzo que hagamos en el intelecto, ¿no? Hoy en día necesitamos católicos que se formen más, ¿no? Aquel dicho popular, ¿no? Católico ignorante es un futuro protestante. Y mientras más conocemos la doctrina, mientras más conozcamos también la ciencia, mientras más tengamos conocimiento, que el conocimiento es una riqueza ya en sí, y sobre todo cuando es conocimiento de Dios, que vienen, por supuesto, eh, abrazado de la sabiduría divina, entonces vamos a crear criterios y fundamentos, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, para poder pues ir creciendo, ¿no? En esta fe que el Señor nos ha regalado, ir progresando en la fe, poder ir entonces en este crecimiento humano, espiritual que todos necesitamos, para que vayamos entonces, bueno, cumpliendo con esto lo que Jesús nos dice, crecer en sabiduría, estatura y gracia de Dios. Este pan de cada día también, que viene siendo este alimento corporal, incluso me atrevería a decir también que esto indica la realidad de alimentarnos bien, ¿no? Lo digo de manera positiva, ¿no? Alimentarnos bien hoy en día, de cuidar nuestra salud como templo del Espíritu Santo, ¿no? Hoy en día necesitamos mucho de, de, por ejemplo, los padres del monacato, los padres del desierto hablaban mucho de la palabra ascesis, que significa ejercicio en griego, ¿no? Eh, Hoy en día, pues también nosotros, tanto en la manera de la cultura, en la manera de la gracia, ¿no? En la espiritualidad, por ejemplo, los ejercicios ignacianos, ¿no? Y también en lo físico, el ejercicio. No solamente me refiero al gym, no, sino que también me refiero a cuidar nuestra salud, a cuidar, a ver, ¿verdad?, qué es lo que comemos, eh, que tiene que ver con la templanza, que tiene que ver con el dominio de sí mismo, ¿no? Pero también tiene que ver con cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu, gozar de buena salud, que es una gracia de Dios, pero también es un esfuerzo de nosotros como seres humanos de saber aquellas cosas que nos alimentan bien y que no nos alimentan bien. Así que también esto se puede traspolar para la gracia, para la espiritualidad, ¿no? ¿Qué alimento sólido estoy yo consumiendo, por ejemplo, en este espacio que tenemos sobre el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo nutrirnos? Esto es alimento sólido, ¿no? Este es pan también de vida, por supuesto, basado en la palabra de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Esta doctrina que viene a enriquecernos, fortalecernos, alimentarnos, y así crecer, pues, con criterios, tener una estatura que el Señor
sin duda alguna nos hace cada día más fuerte y a la vez más prudente en nuestro compromiso cristiano, ¿no? Tanto así entonces, queridos hermanos, que pues este es el pan que necesitamos. Como decía también en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 4, en las tentaciones de Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? En este sentido, cuando Jesús estuvo tentado, sintió hambre y vino el maligno, entonces en esa necesidad física, lógica, a quererlo, lo irrumpió y quererlo desviar del camino de Dios. Y siempre tenemos los enemigos del alma que están por allí, ¿no? Que ya Juan lo habla en sus cartas, ¿no? Demonio, mundo y carne que siempre están acechando allí al ser humano para desviarlo del proyecto, de la misión, del discipulado de Jesucristo, ¿no? Pero tenemos que saber que tener claro, fijo, el norte, ¿no? Que Jesús es pan de vida, que nos alimenta espiritualmente, Él nos ayuda, entonces, en ese alimento espiritual, que incluso nos sana, nos sana. Hoy en día, cuando también vemos que ha incrementado el porcentaje, por ejemplo, de la salud mental, de gente que sufre de ansiedad, de gente que sufre de miedo, de episodios de pánico, de depresión, ¿no? Que tiene que ver muchas veces desde la psiquiatría, desde la ciencia psiquiátrica, sin duda alguna, de la psique con quizás con enfermedades hereditarias de salud mental, pero también tiene que ver también con esto que hemos dejado un poco de alimentarnos bien, de dónde nos estamos alimentando, dónde estamos nosotros dando nuestro tiempo. Hoy en día a veces quizás nos estamos alimentando mucho excesivamente de las redes sociales y esto quizás no nos está ayudando a enfocarnos a vivir nuestros propios criterios, a desarrollar nuestras propias competencias, nuestras propias aptitudes, ¿no? Y perdernos quizás un poco de darnos tanto tiempo. No digo que las redes sociales sean malas, no, son muy buenas, es una herramienta, ahorita la estamos utilizando, es una herramienta muy, muy buena, muy, muy eficiente, hay cosas, un contenido increíble, ¿no? Pero no desviarnos y ahogarnos en ese mar de tantos contenidos, en esa mezcla de tantas cosas a veces, de lo que nos estamos alimentando y quizás esos criterios que estamos viendo por allí, esas imágenes que estamos viendo, a lo mejor nos están desenfocando del camino auténtico, de aquello que nos alimenta, que nos hace crecer, aquello que nos hace sentir lleno, ¿no? Y fortalecido en el alma, ¿no? Por eso la lucha contra el mal, que siempre existe, que es un misterio, como es un misterio el pecado, como es un misterio también el hombre, como es un misterio Dios, ¿no? Pero que está de cierta forma develado también en la fuente, en la salvación, en la revelación, perdón, de la palabra, de la tradición y del magisterio de la iglesia que ha intentado, pues, por supuesto, dar respuesta a nuestra fe. Y hay cosas que, por supuesto, no conoceremos hasta que el día que nosotros entremos en la presencia del Señor. Por eso, pues no nos cansemos de pedir ese pan, como el Señor nos dice, ¿no? Pedid y se os dará, en Lucas 11:9. Pedid y se os dará. No nos cansemos con fe de pedir al Señor. Esta oración de todos los días del Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Pan, alimento espiritual, pan, alimento corporal, pan, alimento de tu sabiduría, ¿no? Que venga a fortalecer, que venga a crecer, Señor, porque todo depende de ti. Y es con esta fe, con esta confianza plena, ¿no? Que el Señor nos da para que el Señor, que siempre pues no se deja ganar en generosidad y nos da siempre el 100 por 1. No es egoísta el Señor, no sabe dar poco, no sabe pagar poco, no. De hecho, muchas veces no concuerdan sus matemáticas o las matemáticas humanas, ¿no? Porque el Señor siempre nos da
y abunda entre nosotros, sin merecerlo, sin merecerlo. Ninguno de nosotros tenemos mérito alguno de lo que el Señor puede hacer por nosotros y de lo que hizo por nosotros en la cruz y en su resurrección. Pidámosle al Señor, pues, que en Él podamos entonces encontrar nuestras respuestas más hondas, internas, podamos nosotros vivir de este pan que viene del mismo Dios y podamos entonces también exclamar como los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, como Lucas, que tradicionalmente pues está atribuido este libro a él, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Qué hermosa frase de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que el Señor nos ha dado allí en ese libro. En él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? En el Señor, para Él, para su gloria, por Cristo, con Él y en Él, para Él, pues estamos, ¿no? Para Él existimos. Y esto que nos ayuda entonces a consolidar nuestra fe en Jesús, que es alimento de vida, que nos ayude a acrecentar esta necesidad interna de que a Él hay que pedirle todo, que Él ya conoce nuestras necesidades y sobre todo que nos ayude entonces también a encontrar esta sabiduría para que podamos transmitirla a los demás, esta sabiduría eterna, este alimento sólido, que podamos transmitirlo hacia los demás. Muy bien, una pequeña reflexión. Allí nos pregunta, interactuar, pues algunas preguntas de la audiencia, si quieren, podamos compartir esta riqueza y esta doctrina sólida. Estupendo, padre, excelente. Me queda una manera muy, muy interesante, algo que mencionaste sobre pedir con. Eso me dejó muy impactado. Yo creo que a muchos de nuestros radioescuchas también, ¿no? Pedir con, es decir, con simplicidad, con audacia, con conciencia, con certeza y con alegría, como 5 cualidades para aprender a pedir, ¿no? Me parece que son estupendas. No sé qué piensas tú o qué piensa alguno de nuestros radioescuchas, ¿no? Pedir con alegría, por ejemplo, suena como raro, ¿no? Parecería que uno dice el que pide, pide siempre porque necesita y está triste porque tiene una necesidad. Claro. Más el catecismo nos plantea ahora que hay que pedir con alegría, simplicidad, audacia, conciencia, certeza de que se nos va a dar. Me impactó, muy interesante. Sí, bueno, con firmeza, ¿no? Con la firmeza de ser hijo de Dios, ¿sí? Pedir al Señor con alegría, ¿no? Y sí, porque nosotros constantemente, quizás en nuestra vida diaria, nos acercamos a Dios por la necesidad de algún problema, alguna dificultad, algún déficit financiero por allí, alguna enfermedad, ¿no? Pero el Señor nos pide, el catecismo nos pide pedir a todo tiempo, ¿no? Y con alegría, cuando estamos también, cuando las cosas van bien en la vida, cuando las cosas están resultando, cuando tenemos estabilidad también, pedir al Señor, ¿no? Pedir al Señor, mostrar que eso viene también del Señor, ¿no? Mostrar que esa estabilidad, tanto emocional o material, espiritual, viene del Señor. Y eso es lo que mucho incluso en Europa, lamentablemente, en algunos países de Europa, han dejado, ¿no? Cuando se han visto ya que han superado ciertas situaciones del pasado, como la guerra, aunque ahorita hay guerra en Ucrania y Rusia, pero en otros lugares donde hay mucha abundancia, se han olvidado que todo proviene del Altísimo. Por eso quizás el alejamiento a la fe
y a la cristiandad, lamentablemente, tristemente, esa Europa que nos ha evangelizado también y que ha sido tan fuerte, donde el Señor también se ha manifestado con tantos santos. Hoy en día también hay bastante diserción de cristianos católicos abandonando la fe o no la practica, ¿no? Entonces, porque bueno, quizás tiene todos los elementos ya resueltos en su vida, pero Piensan, sí, piensan que los tienen resueltos, y ¿no? piensan que lo tienen resuelto, piensan. Pero ahí está el agradecimiento, ¿no? Pedir con agradecimiento, pedir con alegría, pedir con firmeza, ¿no? El tenerlo, aunque lo tengamos, hay que pedirlo. Aunque lo tengamos ya, hay que seguir pidiendo. Por eso la oración. Esto también es interesante porque esta petición de danos, no dame de manera individual, particular, no egoísta, sino danos, ¿no? Es una petición para todos, no solamente para un grupo o para una persona, no, para todos. Y aquí se ve la coinonía, la comunión de la iglesia que pide por todos, creyente y no creyente, católico y no católico. Todos somos hijos de Dios, todos somos familia de Dios, ¿no? Dejando atrás el fundamentalismo, el fanatismo religioso que tanto daño hace, pues nosotros seguimos pidiendo por todos, por las personas que están padeciendo, si es el pan corporal o espiritual, por ejemplo, en África, que siempre se cita, o en Haití, o un país del Suramérica, o mi país Venezuela, que sigue todavía en conflicto, o en Nicaragua, o en otro país latinoamericano, pedir también por ellos, ¿no? Ese pan. Por eso la oración del Padre Nuestro, que es la oración dominical, tiene tanta fuerza, ¿no? Tanta fuerza y lo rezamos a veces de manera mecánica, pero tiene tanta sabia, ¿verdad? Que bueno, y sabiduría, en fin, ¿no? Sí, claro, está la dimensión, por cierto, la dimensión espiritual, ¿no? En esta petición, danos el pan de cada día, ese es Jesús, alimento de pan de vida, pero también el don del Espíritu, ¿no? Eso. El don del Espíritu incluso, que nos hace incluso clamar Abba, Padre, ¿eh? Nos hace clamar al Padre, es decir, en nuestras necesidades espirituales, que son muchísimas. Tú has hablado sobre bueno, las tentaciones, sí, sin duda, están allí implícitas también, ¿no? El pedirle al Señor esa fuerza, esos dones del Espíritu para poder rechazar a estos tres enemigos del alma, demonio, mundo y carne, que constantemente están acechando al cristiano y que quiere sobre todo desviarnos de la misión o robarnos esa alegría. Es muy propicio esto porque fíjense que estamos a las puertas de la Navidad, ¿no? Y la Navidad es un acontecimiento que partió la historia en dos, porque es el nacimiento de Jesús, aunque no sabemos históricamente, propiamente, exactamente, detalladamente la fecha propiamente donde nació Jesús. Hay algunas tradiciones, en fin, o sea, algunos estudios que se acercan, pero la iglesia siempre pues lo ha celebrado desde los primeros siglos, comenzó a celebrarlo en esta época, toda una historia que, bueno, pues se puede explicar después. Pero lo que significa hoy la Navidad, ¿no? Para nosotros, por supuesto, es el nacimiento de Jesús, pero también lo que adorna todo eso, los regalos, pues las luces, las perchas, en fin, todas las comidas, el alimento, todo eso, el compartir familiar es hermosísimo y es una riqueza, sin duda alguna, ¿no? Es una riqueza, pero no nos podemos olvidar que pues eso puede ser vanidad de vanidades si no lo celebramos esencialmente, si no lo pedimos al Señor, pues que esté en el centro de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra mesa. Si el pan de vida no es el centro y culmen de nuestra vida como cristiano, entonces eso carece de sentido, ¿no? Todo eso, incluso los regalitos y todo que son tan importantes. Y también, por supuesto, la caridad tan importante, porque, por ejemplo, la liturgia de la iglesia evoca esta realidad. De hecho, desde el punto de vista litúrgico, hay dos epíclesis, invocación al Espíritu, para consagrar el pan, pero también la epíclesis sobre el pueblo,
¿no? Y ese ite misa enviar misa es para también nosotros poder, ¿no? Ayudar a los más necesitados en este tiempo ahora de Navidad, que uno trata como que ayudar a los que tienen un poquito más, ayudar a los que no tienen, ¿no? Realmente responde a la pregunta que nos evoca el Padre Nuestro, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Cuando hablamos del pan nuestro de cada día, la pregunta que sale es, ¿dónde está tu hermano? Tú que tienes pan para compartirlo, ¿dónde está tu hermano? Otra cosa que nos evoca también en lo que has expuesto, Padre, es los tres tipos de panes. Estos tres tipos de panes, que es una buena petición de los padres hacia sus hijos. El pan del trigo, el pan de la cultura, el pan de la Eucaristía. Estos tres tipos de panes me parece que son algo maravilloso, ¿no? El pan de trigo que va a ayudar a crecer en la estatura, el pan de la cultura que nos ayuda a crecer en la sabiduría y el pan de la Eucaristía que nos ayuda a crecer en la gracia. Sin duda alguna, estos tres panes sacados del texto de Lucas 2:52, Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, tienen mucho que ver con el pan, ¿no? El pan que nos hace crecer. Así que estos tres panes, una excelente petición para nosotros, hacia nuestros seres queridos, para nosotros, hacia cualquiera de nuestros hermanos, ante esa pregunta tan fundamental y tan crucial de cada uno. ¿Dónde está tu hermano? Así es. Sí, sí, sí. Bueno, sin duda Bueno, alguna, Juanito, ¿no? esto es importante, ¿no? Creo que es una evangelización interesante que todo cristiano católico, luego de haber tenido algunos encuentros, ¿no? Aquellos que se van convirtiendo, se van adentrando, los que están en los grupos, deberían conocer más sobre el catecismo de la iglesia porque es lo que piensa la iglesia, ¿no? Ahí está plasmado pues la triada de palabra de Dios, de tradición con mayúscula y de magisterio. Y bueno, uno se consigue con muchos católicos que te hacen preguntas muy elementales que uno dice, bueno, son preguntas como que muy de catecismo, ¿no? Pero entendemos, ¿no? Entendemos también la situación. Creo que el trabajo que están haciendo ustedes, yo les felicito, de verdad, les felicito porque es un trabajo de hormiguita, de convencimiento también, de mucho convencimiento a pesar de las adversidades, pero que saben que están haciendo una obra. Mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo por esta plataforma, hacen su reflexión, van hacia el catecismo, buscan, ¿verdad? Verifican allí en su palabra, ¿no? Entonces, ayuda a crecer esa fe y esa necesidad también de, de conocer a Jesús. Dice, por supuesto, San Jerónimo, ¿no? Quien desconoce la Escritura desconoce a Cristo, ¿no? Y eso es lo importante. Hay que conocer un poco más para tener esos criterios. Yo siempre digo criterios que no para debatir como una especie de apología, ¿no? A aquellos, no se trata. Eso puede ser una consecuencia de, ¿no? Pero no, o una variante, pero es para nutrirnos, para tener ese pan, ¿no? Entonces, sí. Pregunta para todos nuestros radioescuchas en este tiempo de Navidad del cual hablabas, Padre, hace un rato. Nosotros como cristianos, católicos, evangelizadores, cada uno desde su plataforma, algunos en su casa, otros en sus trabajos, otros en los medios de comunicación, usted como sacerdote en su parroquia, ¿cuál de los tres panes, el pan del trigo, el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía, será mi enfoque en esta Navidad? ¿Cuál de estos tres panes son los que más voy a repartir en esta Navidad? Hay personas que necesitan mucho el pan de trigo. Muchas personas que necesitan el pan de trigo
no quieren pan espiritual, solo quieren pan de trigo. Tampoco quieren pan cultural. Hay muchas personas que quieren pan cultural, quieren mucha sabiduría, pero no quieren pan de trigo y tampoco quieren pan espiritual. Y hay otras personas que quieren pan espiritual, pero no quieren el pan de la sabiduría, no quieren el pan cultural, no quieren saber nada, no quieren aprender nada, y tampoco quieren el pan de trigo. ¿Cuál de los 3 panes vamos a repartir a manos llenas a mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esperando por mi pan. ¿Cuál de los 3 panes yo le voy a dar? Ay, Padre. Bueno, no, que responda aquí el Juan. Responda, Sácame de la lista, yo no vine. que responda Juan. Ay, Padre, a mí sáqueme de la lista. Pero yo me quedo, Padre, verdaderamente con el pan espiritual, porque si yo me quedo con ese pan espiritual, me puede pasar lo que pasó en el camino de Maús, que el maestro me hable y me arde el corazón y yo quiero acercarme a ese pan espiritual y cuando tenga ese pan espiritual, pues me va a abrir el discernimiento para compartir como Felipe, que cuando tuvo ese encuentro con Jesús se fue corriendo a decirle a Natanael, ven y verás lo que encontré. Y allí como hermanos pues podremos comer también de ese pan de trigo, porque ya tengo un corazón abierto para compartir con los demás. No sé, yo opinando, Padre, aclárenme usted el camino. No. Bueno, yo dirían ustedes, el padre no quiere perder, pero yo iría por los 3. Ahí está. Porque, bueno, hay que arriesgarlo todo, hay que ir por todo, ¿no? Y pues es integral, ¿no? Esa petición es integral, ¿no? El ser humano está para ser una persona íntegro, ¿no? Y pues necesitamos de esos panes, de los 3 panes, para ser el varón de Dios, ¿no? Este hombre nuevo de lo que nos habla el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 y 5, ¿no? Este revestimiento de Cristo. Entonces yo creo que por los tres, el pan del trigo, incluso que evoca también ahora las obras de misericordia, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber, ¿no? El capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, ¿no? La misericordia que tanto ha predicado el Papa Francisco. Y luego, bueno, los 3 panes, ¿no? El pan espiritual, por supuesto, la vida. Sin eso, como dije, todo carece, ¿no? Todo, porque es el sol, ¿no? Que la Eucaristía es el sol por la cual gira toda nuestra vida. Como el sistema solar, ¿no? Muy bien, allá en California, padre, 3 horas de diferencia. 3 horas, sí, aquí van a ser las 4, faltan 5 para las 4 ya. Así es. Agradecemos mucho tu disposición, tu participación. Que no sea la última, por favor. No. Aquí estamos a la orden, tú lo sabes. Gracias. Vamos a ocupar más y más. Sí, bueno, cada vez que pueda compartir un poco de el humilde conocimiento que tengo, lo haría con mucha alegría, de verdad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.